En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios de todo corazón. Él siempre camina a nuestro lado. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es clemente y compasivo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos a Dios de todo corazón. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Leyendo la Sagrada Biblia nos encontramos que el texto sagrado con frecuencia presenta la salvación a partir de la imagen de un banquete al que Dios mismo asiste, mostrándose siempre cercano a nosotros. El enfermo de hidropesía con quien nos encontramos hoy en el Evangelio es imagen de aquel que un día se escapó de la mesa de Dios. El hombre solo, lejos de Dios, es un desventurado, y eso nos lo recuerda la parábola del hijo pródigo que leemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 15. Cuando aquel joven recibe la herencia de su padre, decide irse a lejanas tierras, y después de haber malgastado toda su herencia y sentirse totalmente solo, siente en lo profundo de su corazón la mayor desventura. Por eso decide volver al seno del hogar, al encuentro con su padre, con su familia. En este caso, podemos decir que enfermó de hidropesía, es decir, se llenó de agua y de vanidad. Aquel que había podido gozar de la plenitud del amor de Dios y de su Santo Espíritu, verdad de fe de la que comienza a gustar en su encuentro con el Señor Jesús. Y aquí surge una nueva controversia entre Jesús y los fariseos acerca del sábado. En la Escritura encontramos con frecuencia que el Señor en día sábado procede a no solamente ir a la sinagoga, sino que aprovecha aquellos momentos para perdonar a quien desea hacerlo y también para curar enfermos. Hoy el Señor está en día sábado y cura a un enfermo. El texto que hemos proclamado habla de un banquete terreno. En el versículo 15 de este mismo capítulo se habla del banquete en el reino de Dios. Aquí un fariseo invita a Jesús con el fin de espiarlo. En cambio, Jesús nos invita al reino de Dios o reino de los cielos, solo que para aceptar esta gran invitación es necesario contar con la disposición apropiada.
Jesús no tiene miedo de agitar las rocas sobre la superficie aparentemente tranquila, de provocar un silencio embarazoso por el cuadro incómodo de un invitado a un banquete en el que se busca tenderle una trampa. Es una forma de caridad que cuesta, la franqueza apostólica. Por eso el Papa hoy es un estorbo para muchísimas personas, autoridades, científicos, políticos y desafortunadamente también para muchos que se dicen cristianos y cristianos católicos, porque el Papa, animado por el Espíritu Santo y movido por su autoridad que ha recibido directamente de Cristo mismo, habla con franqueza y decisión frente a las situaciones que vemos a diario en el mundo. El Señor Jesús entonces igual habla con franqueza. Es la franqueza apostólica. Y como siempre, cuando el elegido por el Señor para guiar a una comunidad se pronuncia con la verdad, se convierte en una piedra en el zapato. Es la experiencia que vivimos todos los días, desde el Papa hasta el último padre de familia a la hora de educar a sus hijos. A esta actitud apostólica y pastoral en el Nuevo Testamento se le califica de audacia. Y Jesús es el más audaz de todos los hombres. Por eso con autoridad nos da una de las mejores lecciones y de la que tanto necesitamos en el momento presente. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Anden con mucho cuidado. Esto lo encontramos en el capítulo 10 de San Mateo. ¡Qué hermosa invitación! Sean astutos como serpientes, aunque sencillos como palomas. El mal no se encuentra localizado en un solo lugar, ni en un grupo determinado. Por eso la audacia apostólica no apunta hacia una sola dirección. ¿Cuánta valentía necesitamos hoy en todo el mundo? Eso sí, como hombres y mujeres portadores de Cristo, como cristianos católicos, no somos jueces de nadie, pero sí somos enviados por el Señor Dios a anunciar tiempos de esperanza y a invitarnos mutuamente a cambiar nuestras actitudes para que todos logremos marchar hacia la misma meta que el Señor Dios nos propone. Ayudamos a nuestro prójimo con la corrección fraterna y con una conciencia humilde a darse cuenta de su propia situación. Y qué difícil es la práctica de la corrección fraterna. Esto exige amor y franqueza. Valores que alcanzamos del Espíritu Santo en la oración, y cuánto mejor la oración ante el Santísimo Sacramento. Busquemos al Señor todos los días. Vamos al templo. En el sagrario nos encontramos con el Señor presente en la Eucaristía, siempre atento a recibir nuestra visita. Qué bueno poder arrodillarnos ante el Señor, ante el Santísimo, y poder exponerle todas nuestras angustias y alegrías, poder escucharlo, y Él seguramente que nos alimentará todos los días. Los santos nos asombran con su conducta. ¿Cuántos santos hombres y mujeres de buena voluntad que a lo largo de la historia han comprendido su compromiso bautismal y por eso han acudido a hechos desconcertantes con la única finalidad de recuperar a las personas para Dios
y para la vida. Y como todos estamos invitados por el Señor a ser santos, quiere decir entonces que todos estamos también enviados por Él para hacer maravillas, buscando que absolutamente todos escuchen la palabra de Dios oportunamente. ¿Y cuántos cristianos hoy siguen su ejemplo en el mundo entero? Definitivamente la Iglesia, que nació misionera, sigue siendo misionera. Con hechos y palabras como Jesús nos enseña cuánto nos ama Dios nuestro Padre. Agradezcámosle entonces al Señor que nos está invitando permanentemente a su banquete, al banquete de la Eucaristía, como preparación al banquete del cual nosotros gozaremos también en la Pascua eterna. Démosle gracias a Él, porque está atento también para sanarnos en la medida en que lo necesitamos y en la medida en que Él vea que de verdad nos conviene. Agradezcámosle a Él porque confía tanto en nosotros que también espera que estemos atentos para anunciar su palabra e invitar a todas las personas al encuentro con el Señor. Que María Santísima, nuestra Madre, nos anima, nos acompañe, nos proteja. Pongamos en sus manos a la Iglesia que es peregrina en todo el mundo, para que María Santísima nos ayude también a estar atentos a hacer todo lo que el Señor Jesús nos propone. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Amén. Y oremos por las vocaciones laicales, por las vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal y religiosa, y que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.